En las áridas tierras del norte de México, donde los apaches Ndei habitaron por generaciones, el cielo se teñía de un rojo intenso cada tarde, como si la tierra misma sangrara. Era el verano de 1865, cuando los conflictos entre mexicanos y apaches alcanzaban su punto más violento en los territorios de Sonora y Chihuahua. Nayeli, una joven mexicana de apenas 18 años, respiraba con dificultad mientras su abultado vientre se tensaba por enésima vez aquella tarde. Las contracciones habían comenzado al amanecer, pero su esposo José había partido 3 días antes hacia Hermosillo para conseguir provisiones. La pequeña choza de adobe donde vivían quedaba a más de 5 horas del pueblo más cercano. «Aguanta, criatura», le susurraba su suegra, doña Carmen, una anciana de rostro curtido por el sol que había asistido en muchos nacimientos. «Tu niña está por llegar». Nayeli mordió un trozo de tela para ahogar otro grito. Su cabello negro, empapado en sudor, se pegaba a su rostro. La tarde avanzaba y el parto se complicaba. Doña Carmen observaba con preocupación creciente. «Algo no anda bien», murmuró la anciana para sí misma, mientras preparaba más agua caliente y hierbas medicinales. «La niña viene de nalgas». Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando nubes de polvo que oscurecían el horizonte. Doña Carmen miró por la pequeña ventana y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento traía malos presagios, y en aquellas tierras cualquier cosa podía suceder. A kilómetros de distancia, Kawagohi, un guerrero apache de la banda Chiricahua, cabalgaba alejándose de un enfrentamiento con soldados mexicanos. A sus 28 años, ya era conocido por su valentía y astucia en el combate. Su nombre significaba «el que camina en silencio», y se lo había ganado por su habilidad para moverse sin ser detectado, incluso en terreno abierto. Kawagohi había perdido a su esposa y a su hijo recién nacido durante un ataque a su ranchería 2 inviernos atrás. Desde entonces, algo dentro de él se había endurecido como el pedernal. Sus compañeros decían que peleaba como si buscara la muerte, pero ésta parecía evadirlo en cada batalla. El cielo se oscurecía mientras Kawagohi decidía buscar refugio para pasar la noche. El viento levantaba el polvo y amenazaba con una tormenta. A lo lejos, distinguió el débil resplandor de una luz. Normalmente habría evitado cualquier asentamiento mexicano, pero algo en aquella luz solitaria captó su atención. Se acercó con cautela, desmontando y avanzando a pie, con su rifle a punto. Al aproximarse, escuchó un grito desgarrador que provenía de la pequeña choza. No era un grito de miedo, sino de dolor. Un dolor que conocía bien, el del nacimiento. En la choza, Nayeli había perdido el conocimiento. La hemorragia manchaba el petate donde yacía, y doña Carmen, con las manos temblorosas, intentaba ayudar al bebé a nacer. «¡Virgen Santísima!», exclamó la anciana al escuchar pasos fuera de la casa. «José, ¿eres tú?». La puerta se abrió de golpe y el viento apagó la lámpara de aceite. Cuando doña Carmen logró encenderla nuevamente, se encontró frente a frente con Kawagohi. Su piel cobriza, su cabello negro hasta los hombros y las marcas de pintura en su rostro revelaban su origen. La anciana ahogó un grito y se persignó. «Un apache, Dios nos ampare». Kawagohi observó la escena. La joven inconsciente, la sangre, y la anciana temblorosa. En su idioma, le dijo algo que doña Carmen no comprendió. Luego, señalando a Nayeli, hizo un gesto de preocupación. «No entiendo lo que dices, indio», balbuceó la anciana, «pero si vienes a matarnos, hazlo rápido. Esta muchacha ya está muriendo y su hija con ella». Para sorpresa de doña Carmen, Kawagohi dejó su rifle a un lado y se acercó a Nayeli. Con movimientos que denotaban experiencia, palpó el vientre de la joven y comprendió la situación. Entre los apache, los hombres no solían asistir en los partos, pero él había aprendido mucho de su madre, quien era una respetada puñeñelchefe,
partera en su comunidad. Con gestos, indicó a doña Carmen que necesitaba su ayuda. La anciana, superando su miedo inicial, entendió que aquel hombre no venía a hacerles daño. Entre los dos, colocaron a Nayeli en posición vertical, sosteniéndola. Kaawoji presionó con precisión ciertos puntos del vientre mientras murmuraba palabras en su lengua que sonaban como una plegaria. Tras lo que pareció una eternidad, el bebé comenzó a nacer. Kaawoji, con manos firmes, ayudó a que la pequeña saliera al mundo. Era una niña, tal como doña Carmen había predicho. El guerrero cortó el cordón umbilical con su cuchillo, que previamente había calentado en la llama de la lámpara, y lo ató con un hilo que la anciana le proporcionó. La niña lloró con fuerza, pero Nayeli seguía inconsciente y la hemorragia no cesaba. Kaawoji actuó rápidamente. De una bolsa de cuero que llevaba consigo, extrajo hierbas secas que molió entre sus dedos y mezcló con agua. Hizo que Nayeli bebiera la infusión, vertiendo el líquido entre sus labios con infinita paciencia. Doña Carmen observaba asombrada. En su experiencia, la joven y su bebé deberían haber muerto, pero aquel apache, a quien había temido momentos antes, estaba luchando por salvarlas con una determinación que nunca había visto. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó la anciana, sabiendo que él no entendería sus palabras, pero esperando que comprendiera su confusión. Kaawoji la miró a los ojos. En un español rudimentario, pronunció: «Vida sagrada». Afuera, la tormenta de arena arreciaba, aislándolos del mundo exterior. En aquella pequeña choza, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, 3 personas de mundos distintos y enfrentados se unían en la lucha por preservar 2 vidas frágiles, ajenas al odio y los conflictos que dividían sus pueblos. La noche avanzaba. Kaawoji aplicó un emplasto de hierbas en el vientre de Nayeli para detener la hemorragia, mientras doña Carmen limpiaba y envolvía a la recién nacida en un rebozo. La pequeña había dejado de llorar y observaba el mundo con ojos oscuros y curiosos, ajena al drama que la rodeaba. Poco antes del amanecer, Nayeli abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Kaawoji, iluminado por la luz del alba que comenzaba a filtrarse por la ventana. Por un momento, el terror la paralizó, pero entonces escuchó el suave llanto de un bebé. «Mi niña», susurró, intentando incorporarse. Doña Carmen se acercó con la pequeña en brazos. «Aquí está, hija. Viva y fuerte gracias a...» Miró a Kaawoji sin saber cómo llamarlo. Gracias a él. Nayeli observó al guerrero apache con una mezcla de miedo y gratitud. Había escuchado tantas historias sobre la crueldad de los apaches que jamás hubiera imaginado deberle la vida a uno de ellos. «Gracias», dijo débilmente. Kaawoji asintió y se dirigió hacia la puerta. Su misión allí había terminado. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró frente a frente con 3 hombres a caballo. Uno de ellos era José, el esposo de Nayeli, quien al ver al apache dentro de su casa, desenfundó inmediatamente su pistola. «Apártate de mi familia, indio maldito», gritó, apuntando directamente a la cabeza de Kaawoji. «No dispares, José», gritó doña Carmen, interponiéndose entre su hijo y Kaawoji. «Nos has salvado, salvó a tu esposa y a tu hija». José, con el rostro desencajado por la confusión, mantuvo el arma en alto mientras sus acompañantes, 2 comerciantes de Hermosillo, también desenfundaban sus pistolas. «¿Qué dices, madre? ¿Este salvaje?» «Nayeli estaba muriendo», explicó la anciana. «La niña venía mal y había mucha sangre. Él llegó y sabía qué hacer. Usó hierbas, conocimientos. Si no fuera por él, ahora estarías enterrando a tu familia». José bajó lentamente el arma, sin dejar de mirar con desconfianza a Kaawoji, quien permanecía impasible, como si aceptara cualquier destino que le esperara. «¿Es verdad esto, Nayeli?», preguntó José, entrando a la habitación. Nayeli,
Aún débil, sostenía a su bebé contra el pecho. Es verdad, José. Yo estaba inconsciente, pero doña Carmen lo vio todo. Sin él, nuestra hija y yo estaríamos muertas. José guardó su pistola y se acercó a su esposa y a su hija recién nacida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas al ver a la pequeña. «Es tan hermosa», susurró acariciando la cabecita de la bebé. Luego, volviéndose hacia Kahawogui, hizo algo inesperado. Extendió su mano. «Te debo la vida de mi familia». Los comerciantes observaban la escena con asombro. En aquellas tierras, los apaches eran considerados enemigos mortales, no salvadores. Kahawogui, tras un momento de duda, estrechó la mano de José. «Mi nombre es José Ramírez», se presentó. «Esta es mi esposa Nayeli y mi madre Carmen». Kahawogui asintió y, señalándose a sí mismo, pronunció: «Kahawogui». Uno de los comerciantes, un hombre de mediana edad llamado Esteban, intervino. «Disculpen la interrupción, pero debemos irnos pronto. Hay rumores de que una banda de apaches atacó un rancho al norte de aquí. El ejército anda tras ellos». José miró a Kahawogui con renovada sospecha. «¿Eres parte de esa banda?» Kahawogui negó con la cabeza. En su español limitado, explicó: «Solo. Huir soldados. 3 días». José tradujo para los demás. «Dice que anda solo, huyendo de soldados desde hace 3 días. No parece estar con el grupo que atacó el rancho». Esteban no parecía convencido. «No podemos fiarnos de la palabra de un apache. Deberíamos entregarlo a las autoridades en Hermosillo». «¿Y traicionar al hombre que salvó a mi familia?», replicó José con firmeza. «No, Esteban, no lo entregaré». El otro comerciante, un joven llamado Miguel, intervino. «Si lo dejamos ir, podría volver con su gente y atacarnos. Conoce la ubicación de tu casa, José». Nayeli, quien había estado escuchando, habló con voz débil pero decidida. «Si hubiera querido hacernos daño, ya lo habría hecho. Estábamos indefensas. En lugar de eso, arriesgó su vida para salvarnos». Kahawogui, comprendiendo parte de la conversación, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró a Nayeli y a la bebé, e hizo un gesto que todos entendieron. Les deseaba una larga vida. «Espera», dijo José, tomando una decisión. «No puedes irte así. Los soldados te encontrarán. Quédate hasta la noche, al menos. Te daré provisiones y una ruta segura». Los comerciantes protestaron, pero José fue inflexible. Kahawogui aceptó la oferta con un asentimiento. Mientras los hombres discutían afuera, doña Carmen le ofreció comida y agua al guerrero apache, quien aceptó con gratitud. A mediodía, mientras Nayeli descansaba con su bebé, Kahawogui se sentó afuera de la choza, observando el horizonte. José se le unió, ofreciéndole tabaco. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó José. «¿Por qué ayudar a una familia mexicana cuando nuestros pueblos están en guerra?». Kahawogui fumó en silencio por un momento. Luego, con palabras sencillas y gestos, explicó que había perdido a su esposa y a su hijo durante un parto. No había podido salvarlos entonces, pero quizás el Gran Espíritu le había dado otra oportunidad, esta vez con Nayeli y su bebé. José escuchó con respeto. En ese instante no veía a un enemigo apache, sino a un hombre que había conocido el mismo dolor que él temía experimentar. «Mi padre murió a manos de apaches cuando yo era niño», confesó José. «Desde entonces los odié a todos ustedes. Pero ahora no sé qué pensar». Kahawogui asintió, comprendiendo perfectamente. Él también había perdido familiares a manos de mexicanos. El odio era un círculo que parecía imposible de romper. A media tarde, Esteban y Miguel partieron hacia Hermosillo, no sin antes advertir a José sobre los peligros de confiar en un apache. José los despidió, agradeciendo la ayuda que le habían prestado, pero firme en su decisión de proteger a Kahawogui. Cuando el sol comenzó a ponerse, José trazó un mapa en la tierra para mostrar a Kahawogui una ruta segura hacia las montañas, evitando los puestos del ejército.
Le entregó una bolsa con provisiones, una cantimplora llena de agua y un cuchillo nuevo. «Esto no salda mi deuda contigo», dijo José, «pero espero que te ayude a regresar con tu gente». Antes de partir, Kawagohi pidió ver una última vez a Nayeli y a la bebé. Dentro de la choza, la joven madre estaba amamantando a su hija. Al ver entrar al guerrero apache, cubrió discretamente su pecho. Kawagohi se acercó y, con suma reverencia, colocó junto a la bebé un pequeño amuleto de turquesa que llevaba consigo. Según las tradiciones apache, la turquesa protegía a los niños de los espíritus malignos. «Para ella», dijo en español. «Protección». Nayeli, conmovida, tomó el amuleto. «¿Cómo se llama?», preguntó señalando a la pequeña. «¿Cómo debería llamarla?». Kawagohi miró a la bebé y luego a Nayeli. Tras reflexionar un momento, pronunció «Nadezhda». «¿Qué significa?», preguntó Nayeli. «Esperanza», tradujo Kawagohi. «En mi lengua, Nadezhda es esperanza». Nayeli sonrió. «Nadezhda será entonces, para recordar siempre que la esperanza puede surgir en los momentos más oscuros». Con un último gesto de despedida, Kawagohi salió de la choza. José lo esperaba afuera con un caballo ensillado. «Tómalo», dijo. «Es el más rápido que tengo. Te dará ventaja si te persiguen». Kawagohi, sorprendido por este último gesto de generosidad, aceptó el caballo. Montó con agilidad y antes de partir miró a José directamente a los ojos. «Un día», dijo en su español entrecortado, «quizás paz entre nuestros pueblos». José asintió, aunque ambos sabían que era un sueño lejano. «Vete con Dios, Kawagohi, o con tus espíritus, que te protejan en tu camino». El guerrero apache espoleó el caballo y partió hacia las montañas, fundiéndose con las sombras del atardecer. José lo observó alejarse, consciente de que había hecho algo impensable. Había ayudado a un apache, al enemigo tradicional de su gente, y sin embargo no sentía remordimiento, sino una extraña paz. Dentro de la choza, Nayeli contemplaba a su hija dormida, con el amuleto de turquesa brillando junto a ella. En ese momento decidió que la pequeña Nadezhda conocería esta historia cuando fuera mayor. La historia de cómo un guerrero apache, en medio de una guerra sangrienta, había elegido la vida sobre el odio, cambiando para siempre el destino de su familia. La noche cayó sobre el desierto de Sonora, envolviendo la pequeña choza en un manto de estrellas. En algún lugar de las montañas, Kawagohi cabalgaba hacia su destino, llevando consigo el recuerdo de aquel día en que por un breve instante había vislumbrado la posibilidad de un mundo diferente. 18 años pasaron como el agua del río, que fluye sin detenerse. La pequeña Nadezhda creció fuerte y saludable, convirtiéndose en una joven hermosa con ojos profundos y piel canela. Desde niña, su madre le había contado la historia de su nacimiento y del guerrero apache que les había salvado la vida a ambas. El amuleto de turquesa que Kawagohi le había regalado nunca se separaba de ella. Lo llevaba colgado al cuello como un recordatorio constante de aquel extraordinario encuentro. La vida en el norte de México había cambiado. Los enfrentamientos con los apaches habían disminuido considerablemente. Muchas bandas fueron obligadas a rendirse y trasladarse a reservaciones en Estados Unidos, mientras que otras se integraron silenciosamente a la sociedad mexicana, ocultando sus orígenes para evitar persecuciones. La familia de Nadezhda había prosperado. José había logrado establecer un pequeño rancho y ahora poseía varias cabezas de ganado y una casa de adobe más amplia y confortable que la choza donde había nacido su hija. Nayeli, ya en sus 36 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque las duras condiciones del desierto habían dejado marcas en su rostro. Doña Carmen había fallecido 3 inviernos atrás, llevándose consigo muchas historias y conocimientos ancestrales.
Nadezhda había crecido con una curiosidad insaciable por conocer más sobre los apaches, especialmente sobre Kawagoe. A diferencia de otros jóvenes de la región, no veía a los indígenas como salvajes, sino como personas con una cultura rica y compleja. Esta visión le había causado problemas en más de una ocasión, pues muchos en la comunidad aún guardaban resentimiento hacia los apaches por los sangrientos enfrentamientos del pasado. Una tarde de verano, mientras Nadezhda ayudaba a su padre con el ganado, un jinete apareció en el horizonte. Era Esteban, uno de los comerciantes que había acompañado a José aquel día del nacimiento de Nadezhda. Ahora era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco, pero seguía recorriendo la región vendiendo mercancías. «José», saludó desde lejos, «vengo con noticias y mercancías». José recibió a su viejo amigo con un abrazo. Aunque no se veían con frecuencia, Esteban siempre era bienvenido en su hogar. Lo invitaron a compartir la cena, y mientras Nayeli y Nadezhda preparaban la comida, los hombres conversaban en el porche. «He estado en fronteras», comentó Esteban, refiriéndose a un pueblo cercano a la frontera con Estados Unidos. «Hay rumores de que un grupo de apaches ha regresado a las montañas del este, no para pelear, según dicen, sino buscando tierras ancestrales para establecerse». José frunció el ceño. Hacía años que no se hablaba de apaches en la región. ¿Están causando problemas? «No hasta ahora», respondió Esteban. «Dicen que su líder es un hombre mayor, respetado entre su gente. Busca paz, no guerra. Pero ya sabes cómo son las cosas por aquí. Hay quienes no olvidarán jamás las masacres de antes». Nadezhda, que escuchaba desde la puerta, no pudo contener su curiosidad. «¿Saben cómo se llama ese líder apache?» Esteban la miró, sorprendido por la pregunta. «Los mexicanos lo llaman el silencioso. Dicen que se mueve como una sombra. En su lengua creo que le dicen algo como ¿Kawagoe?», preguntó Nadezhda, tocando instintivamente el amuleto de turquesa en su cuello. «Eso es», confirmó Esteban. «¿Cómo lo sabes, muchacha?» José y Nayeli intercambiaron miradas. Nunca habían ocultado a su hija la historia de su nacimiento, pero tampoco esperaban que el nombre de aquel guerrero apache volviera a resonar en sus vidas. Durante la cena, Esteban compartió más detalles sobre los rumores. Al parecer, el grupo de Kawagoe había estado viviendo en la reservación de San Carlos, en Arizona, pero las condiciones allí eran terribles. Habían decidido regresar a México, a las tierras donde sus ancestros habían vivido durante generaciones, esperando encontrar un lugar donde establecerse en paz. «Las autoridades de fronteras están nerviosas», concluyó Esteban. «Algunos hablan de llamar al ejército, pero otros dicen que si realmente buscan paz, deberíamos darles una oportunidad». Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a dormir, Nadezhda permaneció despierta, contemplando las estrellas desde su ventana. La historia de Kawagoe siempre había sido para ella como un cuento, una leyenda familiar. Ahora, saber que aquel hombre estaba vivo, y tan cerca, despertaba en ella un anhelo inexplicable. Al amanecer, José encontró a su hija ensillando un caballo. «¿A dónde crees que vas, Nadezhda?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Voy a buscarlo, papá», respondió ella con determinación. «Necesito conocerlo. Necesito agradecerle por mi vida». José suspiró. Conocía bien a su hija. Tenía la misma determinación que su madre. «Es peligroso, hija. No sabemos si realmente es él, ni cómo reaccionaría al verte. Tú lo ayudaste una vez, cuando todos los demás querían entregarlo», le recordó Nadezhda. «¿No crees que mereces saber que la niña que ayudó a traer al mundo está viva y agradecida?» José no pudo argumentar contra esa lógica. Después de pensarlo un momento, tomó una decisión. «Iré contigo. No dejaré que mi hija cabalgue sola hacia un campamento apache». Nayeli, que había escuchado la conversación, se unió a ellos.
Yo también voy, declaró. Los tres debemos ir. Es nuestra historia, no solo la tuya, Nadezhda. Así fue como, 2 días después, la familia partió hacia las montañas del este, siguiendo las indicaciones que Esteban les había proporcionado. El viaje fue arduo, bajo el sol implacable del desierto. Nadezhda llevaba el amuleto de turquesa a la vista, esperando que fuera reconocido si se encontraban con apaches. Al tercer día, mientras acampaban cerca de un arroyo, fueron rodeados por 5 jinetes. Eran apaches, armados con rifles, pero no parecían hostiles, sino cautelosos. José, levantando las manos en señal de paz, habló: «Buscamos a Kawogi. Tenemos una deuda de gratitud con él». Los guerreros apaches se miraron entre sí, sorprendidos de escuchar el nombre de su líder en boca de un mexicano. Uno de ellos, que parecía ser el de mayor rango, se adelantó. «¿Por qué buscar a Kawogi?», preguntó en un español rudimentario. Fue Nadezhda quien respondió, mostrando el amuleto de turquesa. «Él salvó mi vida cuando nací. Soy Nadezhda, la niña a la que dio este amuleto y este nombre hace 18 años». El apache observó el amuleto con atención. Tras un momento de deliberación, hizo un gesto a sus compañeros y les dijo algo en su lengua. «Vengan», indicó luego a la familia. «Kawogi verá». Los condujeron a través de senderos escarpados hasta llegar a un pequeño valle oculto entre las montañas. Allí, un grupo de unas 20 familias apache había establecido un campamento. Había tipis y wikiups, viviendas tradicionales apache, y se veían mujeres trabajando en tareas cotidianas mientras los niños jugaban. En el centro del campamento, sentado frente a una fogata, estaba un hombre de unos 46 años. Su cabello negro mostraba algunas canas, y su rostro curtido revelaba las marcas de una vida dura. Era Kawogi. Al ver a los visitantes, se puso de pie. Su mirada, aguda como la de un águila, recorrió a José y Nayeli, deteniéndose finalmente en Nadezhda. Algo en sus ojos se iluminó al ver el amuleto de turquesa que la joven llevaba al cuello. «Nadezhda», pronunció, como si el nombre evocara un recuerdo lejano pero vívido. La joven sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Toda su vida había escuchado la historia de este hombre, y ahora estaba frente a ella, pronunciando su nombre. «A Kawogi», respondió ella, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «He venido a agradecerte por mi vida». El líder apache hizo un gesto, invitándolos a sentarse junto al fuego. Mientras compartían una comida sencilla, José y Nayeli relataron lo que había sido de sus vidas en estos 18 años. Kawogi escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Cuando llegó su turno, les contó su historia a través de un joven apache que hablaba mejor español y traducía sus palabras. Después de separarse de ellos aquella noche, Kawogi había regresado con su gente, pero las condiciones para los apaches empeoraban día a día. Muchos fueron capturados y enviados a reservaciones en Estados Unidos. Él mismo había pasado 10 años en San Carlos, donde las enfermedades y el hambre diezmaron a su pueblo. Hace un año, había decidido que era hora de volver a las tierras ancestrales. No para guerrear, sino para vivir en paz, honrando las tradiciones de sus antepasados. Un pequeño grupo lo había seguido, cruzando la frontera secretamente. «Buscamos un lugar», explicó a través del traductor. «Un lugar donde nuestros niños puedan crecer conociendo nuestras costumbres, sin miedo». José reflexionó un momento antes de hablar. «Hay tierras al norte de nuestro rancho, junto a las montañas. No son muy fértiles, pero hay agua y caza. Nadie las reclama porque son difíciles de trabajar, pero para vuestro modo de vida podrían servir». Kawogi lo miró con sorpresa. «¿Ofreces tierras a los apaches? ¿A quienes tu gente considera enemigos?», preguntó Kawogi con genuina curiosidad. José sostuvo la mirada del líder apache.
Ofrezco tierras a quien salvó a mi familia cuando no tenía por qué hacerlo. El pasado está lleno de sangre, por ambos lados. Quizás sea tiempo de intentar algo diferente. Nayeli asintió, tomando la mano de su esposo. Nuestra hija lleva un nombre apache y un amuleto apache. Ya somos parte de una historia compartida, ¿no crees? Kawoji permaneció en silencio, meditando aquellas palabras. Finalmente se dirigió a Nadezhda. ¿Tú qué piensas, hija del amanecer?, preguntó, utilizando una traducción más poética de su nombre. Nadezhda, conmovida por ser incluida en una decisión tan importante, respondió con voz clara: pienso que los espíritus nos han reunido por una razón, quizás para mostrar que otro camino es posible. Esa noche, mientras la familia Ramírez compartía la hospitalidad del campamento apache, se discutieron los detalles de la propuesta. Habría dificultades, por supuesto. Los prejuicios estaban profundamente arraigados en ambos lados. Las autoridades mexicanas podrían no ver con buenos ojos el asentamiento de un grupo apache, incluso si venían en paz. A la mañana siguiente, antes de que la familia partiera de regreso a su rancho, Kawoji llevó a Nadezhda a un lugar apartado del campamento. Allí le mostró algo que había guardado todos estos años, un pequeño trozo de la manta en la que ella había nacido. Para recordar, explicó, para no olvidar que la vida es más fuerte que el odio. Nadezhda, profundamente conmovida, desató el cordón de cuero que sostenía el amuleto de turquesa y lo colocó en la mano del líder apache. «Has protegido mi vida durante 18 años», dijo. «Ahora quiero que proteja la tuya mientras construyes un nuevo hogar para tu gente». Kawoji negó con la cabeza, devolviendo el amuleto. «Esto te pertenece, pero tengo otro regalo para ti». De un pequeño bolso de cuero extrajo un brazalete de plata con incrustaciones de turquesa. Un trabajo artesanal exquisito. «Lo hice durante los años en la reservación», explicó. «Para la hija que nunca tuve. Ahora sé para quién era». Nadezhda aceptó el regalo con lágrimas en los ojos. No eran necesarias más palabras entre ellos. Había un entendimiento que trascendía el lenguaje. Un mes después, el pequeño grupo de Kawoji se estableció en las tierras al norte del rancho Ramírez. Los primeros meses fueron tensos. Los vecinos de la región reaccionaron con miedo y desconfianza ante la presencia de apaches. Hubo amenazas, incluso algún intento de expulsarlos por la fuerza. José Ramírez se mantuvo firme en su posición, defendiendo el derecho de los apaches a establecerse pacíficamente. Su reputación como hombre honorable pesó mucho en las discusiones con las autoridades locales. Nadezhda, por su parte, se convirtió en un puente entre las dos comunidades, aprendiendo la lengua apache y ayudando a traducir cuando era necesario. Lentamente, las barreras comenzaron a caer. Las mujeres apache enseñaron a Nayeli y otras mexicanas sus técnicas de cestería y el uso de plantas medicinales. Los hombres apache, expertos cazadores, compartieron su conocimiento del terreno con los rancheros locales. Los niños de ambas comunidades, ajenos a los odios heredados, fueron los primeros en forjar verdaderas amistades. Kawoji, a quien su pueblo llamaba el que camina en silencio, se convirtió en una figura respetada incluso entre los mexicanos. Su sabiduría y su firme defensa de la paz le ganaron la admiración de muchos que antes lo hubieran considerado un enemigo. 3 años después del establecimiento de la comunidad apache, una epidemia de fiebre amarilla azotó la región. Los conocimientos medicinales de los apaches, combinados con los remedios tradicionales mexicanos, ayudaron a salvar muchas vidas. Kawoji mismo trabajó incansablemente, atendiendo tanto a apaches como a mexicanos, sin distinción. Fue durante esta crisis cuando Nadezhda y Naiche, el sobrino de Kawoji, un joven guerrero que había heredado la gentileza y la fortaleza de su tío, comenzaron a sentir algo más que amistad el uno por el otro.
Su creciente cercanía generó comentarios en ambas comunidades, algunas voces a favor y otras en contra. Una tarde, mientras Nadezhda y Naiche regresaban de llevar medicinas a una familia alejada, se encontraron con un grupo de jinetes armados. Eran hombres de un pueblo cercano, enardecidos por los rumores de que los apaches estaban robando a nuestras mujeres. «¡Aléjate de esa bestia apache, Nadezhda!», gritó uno de ellos, apuntando con su rifle a Naiche. «Ven con nosotros o lo matamos aquí mismo». Nadezhda se interpuso entre los rifles y Naiche. «Si quieren matarlo, tendrán que matarme a mí primero», declaró con firmeza. «Este hombre no es una bestia. Es un ser humano como ustedes, con un corazón que late y una alma que siente. ¿No hemos tenido ya suficiente odio y muerte?». Su valentía desconcertó a los atacantes. En ese momento aparecieron José y Kawaoji, que habían salido en busca de los jóvenes al ver que tardaban en regresar. Los dos hombres, uno mexicano y otro apache, se colocaron junto a Nadezhda, formando un frente unido. «Estos son mis vecinos y mis amigos», declaró José con voz potente. «El que levante un arma contra ellos, la levanta contra mí y mi familia». Kawaoji, a su lado, habló en español con acento marcado pero palabras claras. «Nuestros hijos merecen un mundo mejor que el que nosotros conocimos. Un mundo sin miedo, sin odio». Los jinetes, superados no tanto en número como en determinación moral, finalmente bajaron sus armas y se retiraron, no sin antes lanzar amenazas de que regresarían. Esa noche, en el rancho Ramírez, Nadezhda confesó a sus padres sus sentimientos por Naiche. «Lo amo, papá, mamá, y él me ama a mí». Sé que parece imposible, una mexicana y un apache, pero Nayeli interrumpió a su hija, tomando sus manos entre las suyas. «Nada es imposible, hija. Tu misma existencia es prueba de ello. Naciste gracias a que un apache y unos mexicanos decidieron verse como seres humanos, no como enemigos». José, aunque más reservado, asintió. «Si Naiche es un hombre honorable y te trata con respeto, no me opondré a vuestra unión. Pero no será fácil. Muchos en ambas comunidades se opondrán». «Lo sabemos», respondió Nadezhda, «pero quizás nuestro amor sea un puente más entre nuestros pueblos. Quizás sea parte del camino hacia la paz que comenzó la noche en que nací». 2 meses después, bajo un cielo estrellado, se celebró una ceremonia única. Nadezhda y Naiche se unieron en matrimonio, combinando tradiciones apaches y mexicanas. Kawaoji, ahora un hombre canoso pero de espíritu indoblegable, dirigió parte de la ceremonia, bendiciendo a la pareja según las costumbres de su pueblo. El padre Sebastián, un sacerdote de mentalidad abierta del pueblo cercano, oficializó la unión según la tradición católica. La boda no estuvo exenta de tensiones. Algunas familias de ambas comunidades se negaron a asistir, pero muchos otros, atraídos por la curiosidad o por un genuino respeto hacia los novios, participaron en la celebración. Fue la primera vez que mexicanos y apaches compartieron música, comida y baile en un ambiente de alegría y no de guerra. Mientras la fiesta continuaba, Kawaoji se apartó un momento para contemplar las estrellas. José lo encontró allí y sin palabras le ofreció un cigarro. Los dos hombres fumaron en silencio, observando a la gente bailar y reír. «Cuando te vi por primera vez en mi casa, hace 21 años», dijo finalmente José, «jamás imaginé que un día estaríamos aquí, celebrando la boda de tu sobrino con mi hija». Kawaoji asintió. «La vida tiene caminos extraños», respondió. «A veces, la mayor fortaleza es saber escuchar lo que nos dicen». José miró al líder apache con curiosidad. «¿Y qué te decían los espíritus aquella noche, cuando decidiste ayudar a mi esposa y a mi hija?» Kawaoji reflexionó un momento antes de responder. «Me decían que en cada vida hay una oportunidad para romper el círculo del odio, que a veces salvar una vida puede cambiar muchas más».
José extendió su mano, y Kawogi la estrechó con firmeza. No eran solo vecinos o aliados por conveniencia. A lo largo de estos años se habían convertido en verdaderos amigos, unidos por el respeto mutuo y por el extraordinario vínculo que comenzó la noche en que Nadezhda llegó al mundo. En los años siguientes, el asentamiento apache junto al rancho Ramírez se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando dos pueblos elegían la paz sobre el conflicto. No fue un camino fácil. Hubo retrocesos, momentos de tensión y amenazas externas. Pero el ejemplo de Kawogi, José y sus familias inspiró a otros a intentar un enfoque diferente. Nadezhda y Naiche tuvieron 3 hijos, que crecieron hablando español y apache con igual fluidez, moviéndose entre ambas culturas con naturalidad. Estos niños, junto con otros de uniones similares que siguieron, representaban una nueva generación, libre del peso del odio heredado. Cuando Kawogi murió, a la edad de 72 años, su funeral fue atendido por cientos de personas, tanto apaches como mexicanos. Nadezhda, ya una mujer madura con nietos, colocó el amuleto de turquesa que había llevado toda su vida junto al cuerpo del hombre que había salvado a su madre y a ella misma, y que había cambiado el curso de 2 comunidades. El legado de Kawogi perduró mucho después de su muerte. La pequeña comunidad que fundó se convirtió en un modelo de coexistencia pacífica. Los descendientes de aquellos apaches y mexicanos, muchos de ellos ahora mezclados por matrimonios como el de Nadezhda y Naiche, continuaron viviendo en aquellas tierras, preservando tanto las tradiciones apache como las mexicanas. Y en las noches estrelladas, cuando los ancianos contaban historias alrededor del fuego, siempre se recordaba la de aquel guerrero apache que, en medio de una guerra sangrienta, había elegido salvar a una madre mexicana y a su bebé recién nacida, plantando así la semilla de la paz en tierras regadas por demasiado tiempo, con sangre y lágrimas. Porque como solía decir Nadezhda a sus nietos, la verdadera fuerza no está en odiar al que es diferente, sino en tener el valor de tender la mano cuando todos los demás levantan el puño.